Hola a todos. Bueno, el motivo de esta charla es contarles algo que me pasó hoy acá en mi negocio. Bueno, vino a verme un chico que me contó que es ingeniero agrónomo y que pertenecía a un grupo de científicos que está intentando acabar definitivamente con el hambre en el mundo, ¿no? Entonces yo le pregunté si tenían más o menos alguna idea, ¿no? ¿Qué les parecía el hambre en el mundo? Y me dijo, mira, hay varias teorías, estamos intentando ya hace un tiempo terminar con ese flagelo. Entonces yo le digo, mira, yo soy escritor, le comenté que yo en mi libro, en el próximo, no en el que ya escribí, en el próximo voy a describir una teoría que es lo que a mi parecer es la solución para acabar con el hambre en el mundo, o por lo menos para bajar, ¿no?, el índice de hambre en el mundo. Yo creo que hay dos razones por las cuales no se termina con el hambre en el mundo. Una es porque no se trata del problema desde el origen, y la otra es porque no se quiere, ¿sí? Una parecería como si fuese algo insalvable, y la otra es, yo creo que es un problema de voluntad, porque hay un comercio con el hambre. Para empezar a tratar el tema de cómo yo lo abordo, yo siempre explico dos cuestiones. Una es, divido en dos grupos. Uno de los grupos son los ricos y otro de los grupos son los pobres, ¿sí? Y yo en promedio pregunto qué cantidad de hijos tienen los ricos y qué cantidad de hijos tienen los pobres, ¿no? Y de esa encuesta sale que los que más hijos tienen son los pobres. De hecho, los que sufren el hambre son los pobres, no los ricos. Los ricos generalmente tienen de 2 a 3 hijos como máximo. Alguna que otra familia tendrá 5, ¿no? Pero en general, los pobres son los que más hijos tienen. Tienen entre 4, 5, 7, 8, y algunos en zonas por ahí no muy pobladas pueden llegar a tener hasta 10 y 12 hijos, ¿sí? No vamos a hablar de las exageraciones porque son más casos aislados, ¿no? Pero hablando de 6 hijos, ¿no?, tratemos esa cifra, ¿no? 6 hijos por pobres y 2 hijos por rico, ¿no? Quienes sufren el hambre son los pobres, entonces me voy a ocupar de ese grupo, ¿sí? Y para empezar voy a ir al origen del problema, ¿sí? El problema no es la cantidad de alimentos, ¿no?, porque muchas veces los ricos, queriéndose ocupar del problema, que yo creo que es una mentira que se quieran ocupar del problema, hablan de la cantidad de alimentos. Y yo creo que esa no es la solución, porque la solución es qué cantidad ingiere ese alimento, ¿sí? Porque yo no creo que falte alimento en el mundo, sino que creo que está mal distribuido. Pero bueno, ese es otro tema. No me voy a ir por las ramas como siempre me ocurre. Vamos a tratar entonces el grupo de pobres, ¿no? Yo trato el tema desde este punto de vista. Yo digo que es mucho más fácil alimentar a 2 hijos bien alimentados y darle una buena educación que alimentar a 6 o a 8 hijos, ¿sí? El esfuerzo no solo humano sino monetario es, yo creo que el doble o el triple, ¿sí?, para alimentar a una familia pobre que tiene 8 hijos, ¿sí? Entonces yo creo que el problema está en la cantidad de gente que ingiere la alimentación. Entonces ahora nos vamos al problema de por qué los pobres generalmente tienen más hijos y sufren hambre, ¿sí? Bueno, yo creo que tienen más hijos y sufren hambre porque no tienen una paternidad responsable. ¿A qué le llamo yo paternidad responsable? Tenés 10 pesos para alimentar a tus hijos, no tengas 8 hijos y dividís esa cantidad por 8 hijos, ¿no? En vez de darle una vida complicada a 8 hijos, ¿por qué no les das una vida un poco más acomodada a 2 hijos? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual los pobres tienen más hijos? Yo creo, ¿no?, que el problema es que creen que los hijos se los manda Dios. Y ahí creo que radica el problema, ¿no? Entonces, yo diría que tendríamos que tender, para acabar con el hambre, a educarlos, a los pobres, ¿no?, para que tengan una paternidad responsable. Y eso haría también que tengan una vida más digna, no solo responsable, sino que tengan una vida más digna. ¿Y de qué manera podríamos hacer eso? Hay que luchar contra dos cosas. Una sería la ignorancia de los pobres y la voluntad de querer salir de ese estado, ¿sí?
Porque muchos se acostumbran a ese estado, al estado de pobreza, entonces no quieren salir y esperan las dádivas de los gobiernos, de la gente que los quiere ayudar, ¿no? Entonces yo empezaría por el problema más grave que tiene que ver con Dios, ¿no? Con la figura del Dios todopoderoso que todo lo da, ¿no? Y yo considero que los pobres creen que Dios les manda a los hijos, ¿sí? Entonces dice, bueno, mientras Dios me lo esté mandando, yo los voy a criar, ¿no? Bueno, vamos a decir una cosa, vamos a dar un ejemplo para los pobres que estén escuchando esto, que yo me encontré con él, ¿no? Y me dijo que él no es lo que la gente piensa, ¿sí? Que no es un delivery que hace cosas por nosotros, que vos le pedís que te alimente a tus 8 hijos, entonces te los va a alimentar, ¿sí? Como depende de vos, si esperás que Dios te mande más alimentación para tus hijos, te vas a morir de hambre vos y tus hijos. Entonces vamos a asumir primero, ¿no?, que si hay un Dios, como vos crees, ¿no?, y ese Dios es justo, yo creo que no vas a querer que traigas una cantidad indiscriminada de hijos para que los alimentes de mala manera y les des una vida poco digna y que los hagas morir de hambre. Así que para empezar, diría yo que si hay un Dios justo, va a querer que traigas los hijos que puedas mantener y que les puedas dar una vida digna. Así, por lo menos, sería una vida justa. Así que si querés escuchar a un Dios, vamos a decir que yo vengo de parte de Él, ¿no? Viste que todos lo escuchan, a todos les habla. Bueno, Él me dijo que tengas una paternidad responsable y que si no tenés un nivel de vida alto, que no tengas 8 hijos para hacerlos morir de hambre. Y que te hagas cargo que el que los trae sos vos, no es que Dios te los manda. Porque si vos no te acostás con tu mujer, no viene ni un hijo. Entonces vos podés decidir si traerlos o no, ¿sí?, a que se mueran de hambre o a que tengan una vida digna. Creo que ese es el primer punto que deberíamos atacar para acabar con el hambre. Yo creo que reducimos la cantidad de gente que come y el alimento sobra, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto sería que las religiones, cuantos más adeptos tengan, más diezmo van a tener. Por eso la iglesia lo único que hace, las iglesias, las religiones, lo único que hacen es alimentar a sus futuros fieles. Porque si realmente quisieran acabar con el hambre, les dirían les dirían a los pobres, ¿no?, esto, que tengan una paternidad responsable, ¿sí? Y no se pondrían en contra de, por ejemplo, el profiláctico, ¿no?, que parecía que el profiláctico lo mandó Satanás, y no tiene nada que ver, ¿sí? El profiláctico lo inventamos nosotros, lo usamos nosotros, y me parece muy bien que se use para evitar traer un chico a pasar una vida poco digna, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la respuesta del por qué no se quiere terminar con la pobreza? Porque para mí la pobreza y el hambre son un comercio. Hay muchos ricos que viven del hambre y de la pobreza, ¿sí? Cuando vos sos pobre y estás mal alimentado, ¿qué te pasa? No podés pensar bien, no podés razonar. Por consiguiente, como quieren que no pienses y no razones, entonces por eso mantienen el hambre, de hecho lo acrecientan en la población mundial. Entonces, si ustedes lo quieren tomar, hacer cálculos, no sé, hacer un estudio, hacer encuestas, ¿no?, hagan lo que quieran, pero para mí la solución viene por ese lado, una paternidad responsable. Y otra cosa para terminar, que les quiero decir también a los pobres, es que algo hicieron o dejaron de hacer para estar en ese estado. Si sos pobre es muy probable que no hayas estudiado, ¿sí? Porque quien estudia es raro que le vaya mal a un médico, a un ingeniero, a un abogado, a un contador. Es raro que tenga una mala vida, que sea muy pobre como para no darle de comer a sus hijos. Entonces yo creo que una de las soluciones es la paternidad responsable, luego estudiar como corresponde, hacer estudiar a tus hijos y meterle en la cabeza a tus hijos que si son pobres, que traten de no traer 8 hijos, tengan 1, 2, si por algo tenés 2 brazos, que es para llevar uno para cada lado. Así que, bueno, esta es mi idea. Se podría explicar un poco más ampliada, ¿no?, porque yo creo que hay que tomar medidas macro, ¿no?, macro mundialmente para poder terminar con este flagelo, ¿sí? Y así que nada, tiro el dato y los que se encargan de esto, los que realmente tienen la voluntad de hacerlo, si quieren me llaman, se comunican conmigo y yo de manera gustosa voy a
sumar para ayudar a terminar con el hambre en el mundo. Mi nombre es Abel Aguirre, así que cuando quieran se contactan conmigo. Muchas gracias.